Imaginemos un mundo en el que las plagas infecciosas se extienden sin medida, sin que haya cura ni prevención contra ellas. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, ese ha sido el caso, hasta que se descubrió que podía usarse una enfermedad para detenerla. Esa enfermedad fue la viruela. Hay documentados brotes de tal alcance que los destinos de pueblos y naciones enteras quedaron inexorablemente alterados por esta terrible enfermedad. La viruela mató al emperador Marco Aurelio en el 180 de nuestra era. También se cree que fue la responsable del exterminio de los aztecas y gran parte de la realeza europea sucumbió a su poder. A comienzos del siglo XVIII, la viruela reemplazó a la peste bubónica como la enfermedad más terrible de Europa. Que este azote no exista hoy se debe a un hombre, un médico rural inglés llamado Edward Jenner, que descubrió la vacuna de la viruela a finales del siglo XVIII. Sin embargo, durante siglos había existido una efectiva prevención para la viruela. Los indios y los chinos, al menos desde 1000 años antes, prevenían la viruela tomando trozos de las costras de alguien que la hubiese sufrido. Los molían y el polvo lo insuflaban por la nariz. Luego se extendió al mundo árabe, que la combatía poniendo sustancia de una pequeña pústula de viruela sobre un arañazo en el brazo. Uno puede pensar que esta antigua práctica, conocida como variolación, fue adoptada en el mundo entero, pero de hecho le llevó mucho tiempo abrirse camino en Occidente. Y podría no haberlo conseguido nunca si no hubiese sido por una persistente noble inglesa llamada Lady Mary. Lady Mary Wortley Montagu fue una mujer notable de principios del siglo XVIII. Escribía poesía y prosa, pertenecía a la aristocracia y se casó con un lord británico, por lo que se convirtió en Lady Mary. Se codeaba con los grandes intelectuales de la época. También fue una de las más ilustres supervivientes de la enfermedad. Antes de contagiarse de viruela, estaba considerada como una de las mujeres más bellas de Gran Bretaña. De hecho, Alexander Pope escribió un poema sobre ella. Antes de aquello, todos sus retratos eran de cerca. Después, todos la representaban en la distancia, debajo de los árboles y cosas parecidas, debido a las horribles cicatrices que le quedaron en la cara. En 1717, Lady Mary acompañó a su marido a su destino como embajador británico en el Imperio Otomano. Durante su estancia en Turquía, oyó hablar de la variolación e hizo que se le practicara a uno de sus hijos para protegerlo de la viruela. Envió muchas cartas a Inglaterra llamando la atención sobre esta práctica. Escribió con entusiasmo a su amiga Sarah Chiswell. Querida Sarah, voy a contarte algo que haría que desearas estar aquí. La viruela, tan letal y extendida entre nosotros, aquí es completamente inofensiva gracias a la invención del injerto, que es como lo llaman. Y concluía, soy lo bastante patriota como para poner de moda esta útil invención en Inglaterra. Y fiel a sus palabras, lo hizo. Cuando regresó a Inglaterra, decidió que también se le practicara la variolación a su segundo hijo. Consiguió que un famoso médico de Londres se la efectuara y, según tengo entendido, lo hizo bajo la atenta observación de varios miembros de la Real Sociedad Médica. Este acontecimiento llamó la atención de la amiga más influyente de Lady Mary, la princesa de Gales. Hacia 1720, una nueva epidemia de viruela azotó Inglaterra y los príncipes de Gales temían por sus dos hijas. A pesar de que Lady Mary había hecho que sus hijos fuesen inoculados con éxito, los príncipes seguían reticentes y querían pruebas de que era seguro para sus hijas. Propusieron un plan que hoy sería considerado absolutamente bárbaro, además de ilegal. Con permiso del rey, hicieron que los médicos inoculasen a 6 prisioneros, con la promesa de que si vivían serían perdonados. Por suerte para ellos, sobrevivieron. Pero lo que los príncipes hicieron a continuación fue mucho más ultrajante.
Para probar si los niños reaccionarían de la misma forma que los adultos, hicieron la prueba con huérfanos y todo pareció ir bien. Solo entonces decidieron que era lo bastante seguro para aplicarlo a las princesas reales. Cabría pensar que con este respaldo real, la práctica se extendería. Pero, de hecho, no mucha gente fue inoculada después de aquello, ni siquiera cuando surgían brotes de viruela. Pero la variolación era una propuesta arriesgada que implicaba contagiar a alguien de viruela para prevenirla. La palabra variolación proviene del término variola, que significa viruela. Con la variolación uno podía ponerse muy enfermo, llegando a morir en ocasiones. Era una técnica muy peligrosa. Además, la variolación, al menos como era practicada en Europa, era una experiencia sumamente desagradable. Quizá fuese fortuito el hecho de que en 1757 un joven huérfano inglés llamado Edward Jenner averiguara lo desagradable que era. Cuando tenía 8 años, surgió una epidemia de viruela. Y por aquel entonces, los médicos británicos tenían la extraña idea de que la gente tenía que estar sin comer y purgándose durante 6 semanas antes de que se les practicase la variolación. Así que el pobre Jenner, un aterrorizado niño de 8 años, estuvo purgándose y sin comer durante 6 semanas hasta que fue inoculado. No hay forma de saber si esta terrible experiencia tuvo algún papel en la elección de profesión de Jenner, pero acabó convirtiéndose en médico, llegando a conseguir fama internacional gracias a su descubrimiento de la vacuna de la viruela más segura y eficaz. Lo que explicaría por qué Jenner es un nombre reconocido, mientras apenas se oye hablar de la persistente y valerosa noble inglesa que lo precedió.